A los que se suman también a esta transmisión, en este curso Reglas de Estudio Bíblico tenemos ya la clase número 7. Estamos abordando la regla número 2, una regla quizás de las más importantes porque nos van a dar la base para el estudio general de las Escrituras, tanto en la forma teológica o forma histórica o sistemática. Esta parte del curso tocante al panorama de la Biblia es quizás lo más importante, sobre todo si estoy empezando, si soy principiante en el estudio hermenéutico de la Biblia. ¿Ok? Bueno, ya hemos abordado algunos puntos de la regla número 2. Hemos visto el panorama histórico del Antiguo Testamento y hemos comenzado a ver también el panorama histórico del Nuevo Testamento, ¿no? Todo esto lo hemos visto en las clases anteriores. El primer periodo o la primera etapa del Nuevo Testamento se conoce como plantación. La segunda etapa se conoce como proclamación. Pertenece a la primera mitad del libro de los Hechos. La tercera se llama dispersión. La dispersión. Y aquí estamos saliendo ya a la segunda mitad del libro de los Hechos. Hay que entender aquí que los creyentes serán un grupo de judíos mesiánicos. Judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, pero que todavía conservaban sus costumbres judías, sus creencias. Ellos necesitaban aprender bien el cristianismo, todo lo concerniente a la gracia que nosotros conocemos hoy por las epístolas de Pablo. Ellos todavía estaban en ese proceso de conocimiento, de aprendizaje, ¿sí? Bien, esto es la dispersión. Hemos visto ahí algunos problemas generales en esta primera agrupación de creyentes que estaba conformado tanto por judíos como gentiles. Y esto presentó grandes problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la dificultad para los judíos de aceptar la comunión con los gentiles, la dificultad para los judíos también de comprender la gracia, la dificultad sobre las prácticas entre judíos y gentiles también. Pasamos a la etapa número 4, la transición. La transición. Bien, y creo que aquí nos hemos quedado, ¿no? El periodo o la etapa de la transición. Recuerde que estamos viendo los periodos históricos del Nuevo Testamento que se van a complementar con los periodos que hemos visto del Antiguo Testamento. En la etapa de la transición vemos lo siguiente. A partir del rechazo de Israel comienza una nueva etapa de transición y los creyentes comienzan a marchar hacia la gracia. La dispensación de la gracia no inició de un día para otro, sino que se fue estableciendo durante un largo periodo de tiempo. Así que mientras los judíos sufren persecuciones y son esparcidos por el mundo, la iglesia gentil se va estableciendo entre las naciones. El personaje central sería el apóstol Pablo, quien fue proclamando el Evangelio y las nuevas revelaciones tocantes la gracia entre los pueblos gentiles. Así se fue estableciendo la iglesia de Jesucristo y cimentando la doctrina cristiana. Muy bien. Y ahí está pues el resumen de lo que sería el periodo de transición. Un resumen, hermanos, porque abarcaría mucho esto. Hablando históricamente, por supuesto que abarca mucho. Cuando comienzan a brotar los primeros creyentes, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, no es que ya al instante se forma la iglesia del Señor, no. La iglesia del Señor a esas alturas todavía era un misterio. Dios estaba tratando ahí con Israel, con el pueblo de los judíos. Los judíos habían aceptado que Jesús era su Mesías, pero no entendían nada de la gracia, no entendían nada de iglesia, de la inclusión de gentiles, del periodo de gracia tampoco entendían nada de eso. Así que lo van a ir aprendiendo poco a poco. Para eso Dios va a levantar al apóstol Pablo. Pablo va a dar las nuevas revelaciones tocantes la gracia y a los gentiles. Por lo tanto, se establecen dos apostolados. Los 12 apóstoles son para Israel, para las 12 tribus de Israel. Pero Pablo es un apóstol para nosotros los gentiles. Son dos apostolados distintos que nunca debes mezclar, nunca debes confundir. Se mantiene Israel aparte,
pero es el pueblo elegido de Dios. Ellos van a ser restaurados en un futuro. Mientras tanto se está edificando la iglesia. Y para edificar la iglesia, para saltar de ser un grupo de judíos mesiánicos a lo que sería la iglesia gentil, propiamente como la que la conocemos, pues pasó todo un periodo de tiempo. ¿Sí me entendieron este punto? Un periodo de tiempo en la que poco a poco la iglesia gentil se iba formando y también se iba cimentando su doctrina, la doctrina de la iglesia. Los judíos eran llevados por otro camino, por otro paralelo. No buscaba Dios hacer un reemplazo de Israel con la iglesia, ni una mezcla entre ambos. No, sino que poco a poco, mira, comenzamos con judíos, luego se mezclaron con samaritanos, luego poco a poco con gentiles, convivieron un largo periodo entre judíos y gentiles y poco a poco la iglesia se fue solamente dando con gentiles, gentiles, gentiles. Hasta el día de hoy la iglesia es puramente gentil. Los judíos, aunque hayan creído en Jesús como el Mesías, no se enredan, no se vuelven parte de la iglesia, siguen manteniendo su identidad como judíos. Ellos se conocen como judíos mesiánicos. Justo hace una semana hablé con un judío mesiánico, ¿no? Ellos mantienen todo lo referente a la ley y a las costumbres judaicas. Así que no vaya a confundir usted judíos con gentiles. Justamente una de las reglas que vamos a repasar más adelante es la regla que diferencia tres grupos básicos de personas en el mundo: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Nunca debes mezclarlas, nunca debes confundirlas. Hay que tener bastante cuidado porque si no vamos a cometer serios errores de interpretación. Este periodo, el número 5, lo hemos llamado apología, la etapa de la apología. En esta etapa la iglesia ya está tomando gran forma. Se establece el ministerio cristiano. Aquí ya se establece el ministerio cristiano. Hay una organización. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los filipenses, dice que él saluda a todos los santos, en Cristo Jesús, dice, con sus obispos y diáconos. Ya la iglesia se está estableciendo, ya hay un cuerpo de liderazgo, ya hay un orden, ¿no? Hay obispos, hay diáconos, hay un cuerpo de ancianos en toda la comunidad, hay congregaciones, hay formalidad. La iglesia cristiana se va estableciendo. Luego también el liderazgo se estableció, el liderazgo, también un cuerpo doctrinal de fe, un cuerpo doctrinal de fe, ¿ya? Ya los cristianos conocían un cuerpo de doctrina bien establecida para ellos. Porque hay un cuerpo de doctrina para Israel que tiene que ver con el reino en la tierra. Eso estaba completo hasta el final del Antiguo Testamento. Ya estaba todo el cuerpo de doctrina en cuanto a judíos y el reino de Dios. Ahora que nace la iglesia y se establece, hay un cuerpo de doctrina especial para la iglesia, muy especial. No debes confundir esas cositas. La iglesia tiene, por ejemplo, una escatología muy particular, ¿no? Tiene doctrina, tiene forma de gobierno muy especial y particular también. Entonces hay que tener cuidado de combinar estos elementos. A veces vamos a cartas como Santiago, por ejemplo, y lo aplicamos a la iglesia gentil. Y hay que tener bastante cuidado. O a veces estamos aplicando las cartas a nosotros, la iglesia gentil, a judíos. No, hay que tener un orden. Ya veremos con más detalle eso más adelante. Por ahora estamos viendo el panorama histórico, ¿no? Para que nos ayude, nos dé una base para lo que vamos a ver después. También hay un fuerte testimonio en el mundo. Ya hay un fuerte testimonio y ya se está conociendo a los cristianos como cristianos. Sin embargo, las cosas no son del todo fáciles. Pablo tuvo que lidiar contra dos frentes de batalla espiritual. Vamos a ver lo primero. Número 1, la batalla contra los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, eran falsos maestros. Ellos habían tenido mucho celo por la ley y por sus costumbres judías. Cuando ellos vieron que estaba floreciendo la doctrina de Cristo, lo que ellos llamaban el camino, ¿no? El nuevo camino, allí en Jerusalén, y luego se esparció a otros lugares por la persecución y luego se enteraron que estaba yendo allá a otros países,
Entonces se indignaron porque ellos pensaban pues que sus buenas costumbres judaicas, su ley y todo eso estaba siendo dañado, estaba siendo de alguna manera pisoteado. Entonces, ¿qué hacían? Se infiltraban en los grupos cristianos. Llegaban a las regiones donde Pablo había levantado nuevas iglesias. Recuerda que Pablo primeramente iba a judíos. Los judíos que creían ayudaban a Pablo a establecer las iglesias entre los gentiles. Entonces ahí llegaban estos maestros judaizantes que se hacían pasar por cristianos, pero como tenían el respaldo de que eran judíos, que venían de Palestina, entonces ellos le decían a los gentiles, mira, qué bonito lo que Pablo les dijo, muy bien, la gracia de Dios, ya está bien, pero no es suficiente, hay otras cosas que también tienen que saber, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Entonces querían obligar a los gentiles a guardar la ley. Eso significa judaizar, que los gentiles practicaran el judaísmo. Eso se llama judaizar. Por eso estos maestros son maestros judaizantes. Pablo luchó mucho, luchó bastante contra estos maestros, falsos maestros judaizantes. El otro frente de batalla es contra los griegos y sus filosofías. Tú te imaginas en este mundo. Pablo quería impartir el evangelio de gracia, ¿sí? Pero tenía por un flanco, perdón, a los judaizantes y por el otro flanco tenía a los griegos y sus filosofías. Se hacía en muchos lugares un sincretismo. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los colosenses, Pablo nunca había visitado Colosas. Pablo no fundó la iglesia en Colosas, pero se enteró de la herejía que se había levantado en el valle de Lico, donde estaba Colosas. Y esta herejía era una mezcla justamente entre el judaísmo y el gnosticismo, que era una filosofía griega. Y se había levantado una herejía sincretizada, mezclada. Así que estas dos cosas le generaron dolores de cabeza al apóstol Pablo. Por eso dice, número 3, incluso llegó a existir un sincretismo entre estos dos medios de pensamiento. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Ah? La forma en la que Pablo los combatió fue usando de sus epístolas doctrinales. Pablo combatió esta herejía contra los judaizantes y contra los griegos y este sincretismo entre ambos por medio de sus epístolas. Las epístolas doctrinales. Cuando me escuchen hablar a mí de ahora en adelante de epístolas doctrinales, ya saben que me refiero a las 13 cartas del apóstol Pablo. ¿Las conocen? Si no las conocen, las tienen que memorizar. De Romanos a Filemón. Algunos consideran que Hebreos es una carta de Pablo, pero no. Es muy improbable que Hebreos sea una carta de Pablo. Es muy improbable. ¿Ya? Así que consideramos las cartas de Pablo solamente hasta Filemón. ¿Ya? Después ya les voy a tomar el examen a ver si se las conocen de memoria. Por ahora, por causa del tiempo, voy a seguir, pero ya saben cuál es la tarea. Ojo que también hasta estas alturas ya debes saber de memoria todos los libros del Antiguo Testamento. Es más, les he enseñado con canción y todo. Así que ya deben de saber todos los libros del Antiguo Testamento. Son 39. De memoria y en orden. En cualquier momento les tomo y ahí vamos a ver si están repasando o no. ¿Ya? Ahora estamos aprendiendo los libros del Nuevo Testamento. Ojo que después vamos a tener un repaso de los 66 libros, así que todavía hay chance de aprender. Y no se sienta de repente incapaz, no, porque usted tiene sabiduría de parte de Dios. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Estas cartas son la base teológica y la práctica para la edificación de la iglesia. La iglesia tiene dos cosas, doctrina y práctica. Sería fe y conducta. Las cartas doctrinales, las cartas del apóstol Pablo, nos dan eso, nuestra base de fe y de conducta, de práctica. Especialmente a los gentiles. Ojo, las cartas de Pablo es
para nosotros, los gentiles o la iglesia gentil. Estas cartas se convertirían en la guía, por ahí. Estas cartas se convertirían en la guía para la interpretación de las otras partes o libros de la Biblia. Para las otras partes o libros de la Biblia. Ojo que ya hemos analizado, por ejemplo, los periodos del Antiguo Testamento y hemos visto qué libros pertenecen a cada periodo. Ahora estamos haciendo lo propio con el Nuevo Testamento. Mira, usted puede aplicar todos los libros de la Biblia a la iglesia. Todos. No me pregunten, pastor, ¿qué libros podemos aplicar a la iglesia? Si usted me pregunta, desaprobado al instante, desaprobado. Para siempre y nunca jamás, ¿ya? Así que mire bien su pregunta, ¿eh? Mire bien su pregunta, porque todos los libros de la Biblia se pueden aplicar a la iglesia. Todos, he dicho todos. Pastor y Judas, todos, absolutamente todos, los 66. El tema no es si aplicamos o no aplicamos, el tema es cómo lo aplicamos. Allí está la diferencia. ¿Cómo lo aplicamos? No te preocupes mucho por esto porque después vamos a ver la regla de las aplicaciones. Y ahí te voy a mostrar cómo aplicar todos los libros de la Biblia. Por ahora solamente hay que entender esto. ¿Cómo puedo aplicar los libros de la Biblia que no son escritos a nosotros, la iglesia gentil? Siguiendo la dirección de las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí me dejo entender? Si yo voy a, por ejemplo, un libro del Antiguo Testamento y quiero aplicarlo a mi vida o a la iglesia, lo puedo hacer, sí, pero tengo que seguir la dirección de las cartas de Pablo. Nunca puedo aplicar uno de esos libros directamente, sin la supervisión de las epístolas del apóstol Pablo. Es como si Pablo estuviese aquí a nuestro costado y yo estuviera leyendo, por ejemplo, Habacuc. A ver, Pablo, acá dice Habacuc, aunque la higuera no florezca y aunque, ¿qué quiere decir esto? Y le pregunto a Pablo y Pablo, bueno, esto quiere decir esto. ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Bueno, aplícalo de esta manera. Es como si Pablo estuviese ahí a tu costado, instruyéndote a cómo debes aplicar esos libros. ¿Sí me dejo entender? Todos los libros del Antiguo Testamento, los Evangelios, el libro de Hechos, las epístolas generales y el Apocalipsis, debemos aplicarlo, sí, pero siguiendo la dirección de las epístolas paulinas. Eso les voy diciendo por ahora para que entiendan cómo aplicar correctamente los libros de la Biblia, cualquier pasaje de la Biblia, ¿ya? Muy bien, entonces las cartas del apóstol Pablo son la guía para la interpretación de las otras partes o libros de la Biblia. Y con esto pasamos a la última etapa, la etapa de la esperanza. La etapa de la esperanza. Estamos ya al final del primer siglo. Mira, hermano, lo que va a tomar la etapa de transición. Casi todo el primer siglo. Es toda una etapa de transición. No se dio de la noche a la mañana. Por eso es que usted no puede ir a Hechos y tomar algo que se está narrando en Hechos y tomarlo y aplicarlo de forma directa a la iglesia como una regla para... No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Hechos nos está contando la transición. Está narrando, no te está diciendo qué hacer ni cómo hacerlo. Solo te está contando cómo se pasó de la ley a la gracia, de Israel a la iglesia. ¿Te das cuenta? Del apostolado de los 12 al apostolado de Pablo. Es una transición, es un puente. Tú no puedes tomar la historia y aplicarlo como si fueran indicaciones doctrinales. Por ejemplo, algunos van a Hechos y dicen, mira, acá dice que por la mano de los apóstoles se daba el Espíritu. Ya ves, hoy debemos dar el Espíritu por nuestras manos. Aplicación incorrecta. Aplicación incorrecta. ¿Por qué? Porque Hechos también cuenta en otros capítulos que el Espíritu se daba sin las manos de los apóstoles. En el caso, por ejemplo, de los romanos en el capítulo 10 de Hechos, cuando ellos estaban escuchando el Evangelio por parte de Pedro, nadie le puso la mano y recibieron al Espíritu. Entonces, ¿cuál tomo, pastor? ¿Con mano o sin mano? ¿Ya ves? Ahí está la dificultad de un libro histórico, pues. Porque no está cimentando doctrina, te está contando la historia. ¿Sí me estoy dejando entender? Así que tengan cuidado, ¿ah? Yo debo ir a las cartas de Pablo. Pablo, a ver, ¿debemos dar el Espíritu por las manos o sin las manos? Y Pablo te va a responder,
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de vuestra salvación, no, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se acabó. Con solo oír el evangelio, dice Pablo, recibimos ya el sello del Espíritu Santo. Se acabó. ¿Ves? Ah, Pablo, muchas gracias. Pablo te aclara. Ya no hay controversia, ya no hay malas interpretaciones, porque Pablo me ha dicho las cosas tal cual. Eso quita inmediatamente cualquier tipo de controversia, de paradoja, de disensión, a menos que alguien no sea humilde a la palabra. A menos que alguien se quiera quedar, no, pero yo quiero aplicar hechos, yo quiero. Ah, bueno, ya no puedo hacer nada, ya es un niño que tiene, por ejemplo, un chupetín y no le puedo quitar porque el niño se abraza a su chupetín, mío, 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 mío. Y ojo, y esto no depende de la ignorancia académica. La vez pasada yo tuve un debate sobre justamente las lenguas angelicales con un doctor en teología que tenía bastantes especialidades. Y creo que al principio del debate no le sirvió a él de mucho sacar todos sus cartones y sus acreditaciones teológicos, porque en el debate cometió unos errores infantiles, comenzando por decir que Hechos es doctrinal. ¿Qué tamaño error? Un doctor en teología tomando Hechos como doctrinal. Y ahí yo le explicaba por qué no puede tomar Hechos de esa manera. Ojo, no estoy diciendo que no hay doctrina en Hechos. Siempre me toman mis palabras y la tergiversan. No estoy diciendo que no hay doctrina en Hechos. Estoy diciendo de que no es doctrinal. Así como los evangelios. ¿Hay doctrina en los evangelios? Por supuesto que sí, pero no es doctrinal. ¿Hay doctrina en los libros históricos? Claro que sí, pero no son doctrinales, son históricos. Entonces, si hay doctrina en Hechos, ¿cómo yo extraigo esa doctrina? Ahí está lo que le estoy diciendo, siguiendo la dirección de las cartas de Pablo. Pablo nos va a decir qué doctrina y cómo lo puedo sacar y aplicar de Hechos y de cualquier libro de la Biblia. ¿Sí me deja entender? Bueno, voy a hacer de cuenta que sí. Prosigo a la meta, ¿ya? Prosigo a la meta. Ya estamos entonces al final del primer siglo. Estamos entrando a la etapa de la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Bueno, casi todos los apóstoles habían muerto y también Pablo. Sin embargo, las herejías y los falsos maestros aumentan. Los apóstoles habían muerto y las herejías y los falsos maestros estaban aumentando. Además de esto, ahora es la iglesia, conocida como cristianos, que comienza a sufrir persecución por parte del imperio romano. Por parte del imperio romano. Todo parece ser un clima realmente desalentador. Pero en medio de todo esto, Dios usa al último de sus siervos apostólicos, a Juan, para alentar y llenar de esperanza a su pueblo que sufre. Con el Apocalipsis se aseguró la victoria final del Cordero de Dios. Claro, Apocalipsis se escribe en un momento que la iglesia la estaba pasando muy mal. Las herejías habían crecido como no te imaginas, ¿sí? Los nicolaitas, los judaizantes, ¿no? La sinagoga de Satanás, Jezabel, la mala doctrina se había esparcido como pólvora de manos. Y encima las persecuciones. Las persecuciones eran mundiales. Y estas persecuciones van a durar hasta el tercer siglo. No era nada fácil el ambiente aquí para la iglesia. O sea, si miramos así con ese aspecto histórico, parece que se había perdido toda esperanza y que la iglesia no iba a proseguir adelante. Pero no olvidemos la palabra del Señor que había dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí con el libro de Apocalipsis se iba a ver cumplida esa promesa porque se le va a mostrar a la iglesia hasta el final de los tiempos reinante y triunfante con Cristo. Qué interesante. Y al mismo tiempo Apocalipsis va a poner, hermanos, una completud al mensaje escatológico del Antiguo Testamento porque nos va a decir
cómo finalmente se desarrolla la semana 70 de que habló el profeta Daniel. El grueso del libro de Apocalipsis trata sobre la tribulación que duran 7 años. De eso va a tratar más que nada el libro de Apocalipsis, pero ya lo veremos con más detalle después. Aquí se asegura la victoria final del Cordero de Dios. Y con él, la victoria de todos los cristianos en un futuro glorioso. Se le dice a los creyentes con mucho detalle cuál sería el final para ellos y para los impíos que ahora los atormentan. O sea, ellos que los perseguían, dice Dios, en ese tiempo serán los perseguidos. Y los demás que habían sido perseguidos van a pasar a regir las naciones con vara de hierro, junto con Cristo. Reinarán con Cristo. Con este empuje, la iglesia pudo prevalecer y subsistir hasta los días de hoy. Claro, la iglesia y las congregaciones de todas las generaciones desde ahí hasta la época se han alentado en esta bendita esperanza que nos deja el libro de Apocalipsis. Por eso aquí le llamamos la etapa de la esperanza. ¿Entienden? Hermanos, yo no entiendo cómo hay cristianos evangélicos que le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Cuando uno menciona Apocalipsis, ahí está el hermanito que dice, ay, no digas Apocalipsis, no, qué miedo, ¿no? ¿Por qué hemos de tener miedo? Que tengan miedo los incrédulos, claro que sí. Que tengan miedo los que no están rociados con la sangre del Cordero. Que tengan miedo los que no están justificados ni santificados en Cristo. Ellos que tengan miedo. Pero nosotros no somos del Señor y el Señor en Apocalipsis está diciendo que tenemos victoria eterna en Cristo Jesús. Eso está diciendo. Por eso dice una y otra vez, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Y quién es el que venciere? En realidad es al vencedor allí. Según Juan, el vencedor es el de la fe de Jesús. Si usted ha puesto su fe en Jesús, usted es un vencedor. Pablo en Romanos 8 diría, más que vencedor. Usted ya ha vencido al mundo. ¿Por qué? Porque nuestra victoria está en Cristo Jesús. Entonces Apocalipsis no nos da ningún temor, al contrario, nos llena de gozo, de esperanza, hermanos, de aliento. El creyente debe leer Apocalipsis. Algunos piensan que si leo Apocalipsis me va a llegar las plagas. No sé qué tendrás en tu conciencia para no querer leer Apocalipsis. Hermanos, si tú eres de Cristo, Apocalipsis te da aliento, gozo, paz, esperanza. ¿Acaso el creyente de hoy no sufre? ¿No somos atribulados acaso? ¿No somos de alguna manera perseguidos en este mundo? Sí, pero Apocalipsis nos da la esperanza. Un día reinaremos con Cristo. Ya no habrá llanto, dolor, lágrimas, ni muerte. Triunfaremos para siempre con Cristo. Bendita esperanza, ¿no? Y así se completó, mira, todos los periodos históricos de la Biblia. Aunque hemos visto matizadito algunos aspectos teológicos también. Muy bien. Con esto, amados hermanos, pasaríamos ya a la otra parte que tiene que ver con el resumen de los libros de la Biblia. Resumen, ojo, de los 66 libros de la Biblia. Bien, ya con esto cerraríamos la regla número 2. ¿Qué es lo que vamos a ver? El resumen, ¿sí? La síntesis de cada uno de los libros de la Biblia. No se va a volver a repetir, así que presten bastante atención, hermanos, ¿ya? Por única vez en la vida. Bien, de aquí ya hasta el reino milenial. No más, no más. Muy bien, vamos allá. Comenzamos por los libros de la ley. Son 5, ¿recuerdas? Torah en la versión hebrea, Pentateuco en la versión griega, de donde brotan nuestros libros, nuestra Biblia, el día de hoy. Los libros de la Biblia y sus mensajes principales, comenzando con Génesis. Génesis. Génesis registra el principio del universo, del hombre, los días, la familia, el pecado, el sacrificio, las naciones, el gobierno y hombres claves de Dios como Abraham, Isaac, Jacob, José y sobre todo el nacimiento del pueblo Israel. Génesis, por eso es conocido, hermanos, como el semillero de la Biblia. Ahí están contenidas todas las doctrinas
doctrinas de la Biblia, pero en semilla. Y a lo largo de la Biblia, esas semillas van a ir germinando hasta dar su fruto en Génesis, como ya hemos visto. Así debe extender el panorama de la Biblia. Esta regla consiste en ver, recuerda, la Biblia como un todo, la Biblia en un gran panorama, con sus periodos históricos, y luego cómo se relacionan esos libros de la Biblia en relación a un solo tema. Esto que vamos a ver se va a reforzar con la siguiente regla después y la siguiente que viene. Por eso es importante que siga toda la hilación. Si no ha visto alguna clase, por favor, las clases están grabadas en YouTube y en Facebook. Ir a ver las clases. Tienen toda la semana para repasarlas una y otra vez. Porque si no entiendes estos puntos básicos que hemos tocado en la primera clase, va a ser un poco más difícil que usted entienda lo que vamos a ver después. Así que por eso le hemos dejado la grabación, para que lo vea una y otra vez. ¿Ya? Pasamos a la palabra clave de Génesis. La palabra clave sería origen. Porque en Génesis se relata el origen de todo, básicamente de la nación de Israel. Ahí se enfoca. Pero también, en consecuencia, vamos a ver el origen de muchas cosas, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? El gobierno civil, la familia, el pecado, las naciones, las lenguas, todo. ¿Cómo vemos a Cristo en Génesis? Lo vemos como la simiente de la mujer, aquella simiente prometida para bendecir y para restaurar al hombre de su condición caída ante Dios. El tipo de literatura de Génesis es narrativa genealógica. ¿Usted sabía que había 10 genealogías en Génesis? Cada genealogía representa un libro. Génesis recopila más o menos 10 libros. A eso se le suma la revelación especial que Dios le dio a Moisés. Recuerda cuando Moisés estuvo en el monte Horeb y estuvo 40 días allá. Alguno pensaría de que está recibiendo solo los 10 mandamientos, ¿no? Oye, ¿por qué la pasa tanto tiempo, tantos días para recibir solo los 10 mandamientos? No, recibió toda la ley comenzando desde Génesis, ¿ya? Y bueno, Moisés estaba recibiendo toda esta revelación, toda esta instrucción. ¿Cuál es el propósito de Génesis? Establecer el fundamento sobre la existencia de un solo Dios verdadero, sobre sus leyes y sobre su plan a través de un pueblo escogido. Ese plan se va a desarrollar a lo largo de todos los demás libros de la Biblia. Por eso te dije que Génesis es muy importante. Si tú no entiendes Génesis, no vas a entender los otros libros tampoco. Génesis es la base y el semillero de toda la Biblia. ¿Muy bien? Muy bien, te dije que era síntesis nada más, ¿ah? Síntesis nada más. ¿Quieres ver un poquito más de Génesis? Los días sábados, una hora antes de este curso, estamos llevando el curso Panorama Bíblico. ¿Ya? Los que desean registrarse ya tienen que comunicarse con nosotros. Pasamos ahora al segundo libro, el libro de El Éxodo. Libro de El Éxodo. Detalles de cómo Israel se volvió una nación con Moisés a su mando, ¿no? Con Moisés como el líder. Israel es libertado de la esclavitud en Egipto y viaja al monte Sinaí, donde la ley de Dios fue dada a ellos. La ley es un pacto especial de Dios con la nación de Israel. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Salida. Justamente la palabra éxodo significa salida o migración. Hace referencia a la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Sabes cuánto estuvieron ahí esclavos? 430 años hasta el día de su liberación. 430 años hasta el día en que fueron sacados por Moisés. Wow, o sea que entre la narración de Génesis y el Éxodo hay más de 400 años. Ahora, esto no le tomó por sorpresa a Dios, porque Dios ya lo sabía. En Génesis 15 le dice, tu descendencia morará en tierra extranjera y será esclava ahí 400 años. Así que no era sorpresa, no es que a Dios se le tomó desprevenido, ¿no? Dios sabía esto y Él demuestra que siempre está en el control. Un asunto básico en el panorama general de la Biblia es que Dios siempre está en control, siempre. Siempre debes considerar a Dios así en cualquier libro de la Biblia, ¿ya? Bien, ¿cómo vemos a Cristo en Éxodo? Lo vemos como el Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Hermanos,
en realidad en cada libro vamos a ver a Cristo de muchas maneras. En Génesis hemos visto como la simiente de la mujer, pero también lo vamos a ver de muchas otras maneras. Yo anoté como 15 formas que vemos a Cristo en Génesis, por lo menos las más claras. Pero aquí estamos poniendo la forma más resaltante. Igual en Éxodo vemos de muchas maneras a Cristo Jesús, pero vamos a sacar la más resaltante, ¿ya? Por ejemplo, el Cordero Pascual. Es lo más representativo acerca de Cristo en el libro de El Éxodo. No voy a explicar lo referente al Cordero Pascual, ya eso será para otra ocasión. La literatura es narrativa e histórica. Entonces, ahí está la literatura narrativa e histórica, ¿sí? ¿Y cuál fue el propósito? Demostrar la supremacía del único Dios verdadero. ¿Te acuerdas que en Génesis se demostró la existencia de un único Dios? Para la época del Éxodo, el mundo creía en muchos dioses, el politeísmo y el enoteísmo, también el panteísmo, reinaban en estas culturas. Pero aquí, a través de Éxodo, se cuenta la supremacía, se demuestra la supremacía del único Dios verdadero. Y también registrar la constitución legal de la nación de Israel. A través del Éxodo vemos cómo se otorgó la constitución de la nación de Israel, porque cada nación tiene una constitución. Toda nación tiene una constitución, una norma de cómo se va a regir la nación, cómo van a vivir sus habitantes. Bueno, Israel se estaba constituyendo como una nación y por eso necesitaba que su constitución, que era la ley dada por manos de Moisés. Muy bien, y con esto saltamos al libro de Levítico. Este libro era un manual de adoración para Israel. Proporciona la instrucción a los líderes religiosos y explica cómo personas pecadoras pueden acercarse a un Dios justo. Bueno, aquí se comienza a poner solución al gran problema planteado por la teología de la Biblia. La teología de la Biblia plantea este problema. ¿Cómo Dios, siendo justo, puede pasar por alto el pecado? Tiene que dar castigo. Pero ¿cómo Dios puede castigar al hombre por su pecado y al mismo tiempo darle misericordia y perdón, siendo que también es un Dios de gracia? Problema, un gran problema teológico. Bueno, ya en Génesis capítulo 12, Dios comenzó a echar las semillas para la solución de este problema a través de Abraham y su descendencia y las promesas a su descendencia. Aquí en Levítico ya comienza a formalizarse los detalles de cómo Dios lograría tener comunión, siendo Él un Dios santo, con un pueblo pecador. Ahí ya se está preparando la base teológica de la redención para toda la Biblia. ¿Ya? Proporciona la instrucción a los líderes religiosos y explica cómo personas pecadoras pueden acercarse a un Dios justo. Relaciónase a la venida de Jesucristo. ¿Sí? Esto se relaciona, pon aquí, se relaciona a la venida de Jesucristo como el Cordero de Dios que se lleva los pecados del mundo, que quita el pecado del mundo. Así que, palabra clave va a ser sacerdocio. Sacerdocio. Aquí vamos a ver a Cristo como el gran sumo sacerdote. Cristo sería nuestro gran sumo sacerdote, que no solamente nos ministra, sino que ingresa al santuario real. Él vierte el sacrificio perfecto por nosotros y permite la entrada a la comunión con Dios. Un gran sumo sacerdote. La literatura es narrativa, otra vez, acá sería narrativa constitucional. Esto es lo correcto. El propósito, establecer una relación especial con el único Dios verdadero y registrar cómo nació la ley del antiguo pacto. Este es el propósito, ¿ya? Establecer una relación especial con el único Dios verdadero y registrar cómo nació la ley del antiguo pacto. Esto es el libro de Levítico. Avanzamos al libro de Números. El libro de los Números. Números registra los 40 años de Israel vagando en el desierto como un resultado de la desobediencia a Dios. Aquí recuerdas cuando Moisés envió 12 espías a la tierra de Canaán. Los espías volvieron con su informe
y 10 de ellos decían no vamos a poder, y 2 de ellos decían vamos a poder, porque Dios nos entrega esta tierra, ¿no? Y los quisieron apedrear, y cuando estuvieron a punto de apedrearlos, se apareció la gloria del Señor y castigó al pueblo. Dijo, ahora, como durante 40 días ustedes pasaron espiando la tierra prometida, ahora por cada uno de esos días le voy a dar un año. Así que si pasaron 40 días espiando, ahora van a vagar 40 años en el desierto. Ese fue el castigo de Dios por su rebeldía. El título del libro es de 2 numeraciones, los censos de la población, tomadas durante la gran jornada. Aquí se van a censar 2 veces al pueblo. Y por eso se llama números, en base a los censos registrados en este libro. ¿Cuál será la palabra clave? Desierto. Porque Israel va a permanecer aquí 40 años en el desierto. Ahora, lo interesante es que a pesar de que estaban ahí, mira, igual no se arrepentían, igual se rebelaron contra Dios una y otra vez, ¿no? Justamente una de esas rebeliones, que tuvo que ver con su murmuración, desencadenó el juicio de Dios con serpientes ardientes. ¿Recuerdan? Cuando estas serpientes los mordían, ellos morían. ¿Y qué levantó Moisés por mandato de Dios para solucionar el asunto de las serpientes? Levantó una serpiente de bronce en el desierto. Aquí entonces tenemos a Cristo en el libro de Números como la serpiente de bronce. Jesucristo mismo se adjudicó esto en Juan capítulo 3, cuando habló con Nicodemo, y le dijo, para que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos conduce de alguna manera siempre a Cristo. A Cristo. La literatura es narrativa histórica también. La literatura es narrativa histórica. Y el propósito es demostrar la misericordia de Dios por su pueblo pecador y su gran fidelidad a su pacto y a sus promesas. Demostrar la misericordia de Dios por su pueblo pecador y su gran fidelidad a su pacto y a sus promesas. Esto comenzó desde Génesis. Y Dios sigue teniendo el control a pesar de la rebelión de su pueblo, a pesar de la condición de los países extranjeros. Dios sigue teniendo el control y es fiel a sus promesas. Va a ser fiel a su pacto. Quiere decir que, hermanos, todo esto nos está diciendo algo, ¿no? Que la salvación es por gracia. Porque si dependiera de la fidelidad del hombre, hace rato ya serían destruidos, porque ellos nunca permanecieron en el pacto ni en las promesas. Dios de pura misericordia es fiel a su pacto. Así que no depende del hombre, depende de quién, de Dios. La salvación es enteramente por la gracia de Dios, no es por el esfuerzo del hombre. ¿Te das cuenta? Eso es importante, hermanos. Cuando estudiamos la Biblia en panorama, mira cómo la Biblia sola nos va indicando su teología. Ya yo no voy a sacar un verso, no, pero ¿qué dice? El que persevera hasta el fin será salvo, así que tengo que perseverar, eso es mi esfuerzo para mi salvación. No, ya no vas a cometer ese gran error, porque toda la teología de la Biblia te está diciendo es por gracia, es por gracia, es por gracia. Muy bien. Y por último, Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Sí? Deuteronomio es una palabra compuesta, hermano. Deutero y nomos. Deutero significa segundo y nomos significa ley. Entonces, esta palabra compuesta significa segunda ley. ¿Por qué? Porque dice ahí, registra los últimos días de vida de Moisés y repasa las leyes dadas en Éxodo y Levítico. Moisés le va a repasar la ley al pueblo. Ahora, ¿por qué le repasa? Porque recuerda que después de los 40 años, la primera generación que estaba al mando de Moisés ya había muerto en el desierto. Y se había levantado una nueva generación, los niños. Los niños ahora eran adultos. Así que tenemos una segunda generación que no habían sido circuncidados y que Moisés vio prudente repasarles la ley y también les recordó todo lo que habían vivido en ese tiempo en el desierto. Así que Deuteronomio no es simplemente digamos así, una simple repetición, no.
también contiene varios datos añadidos que si no los lees te vas a perder. Si tú eres de los que dice, ya leí Números, Levítico, ¿para qué voy a leer Deuteronomio si es lo mismo? No, te equivocaste. Te equivocaste, porque más que lo mismo es una interpretación de lo anterior, con instrucciones nuevas y con bendiciones y maldiciones para el pueblo de Israel. Así que no puedes dejar de leer Números y también Deuteronomio. ¿Ya? Va a ser muy, muy importante. Palabra clave, repaso. Palabra clave de Deuteronomio es repaso. Luego, ¿cómo vemos a Cristo aquí? Recuerda que Moisés le dijo, ya cuando se está despidiendo del pueblo, le dijo, Dios levantará un profeta como yo. A él debe oír, a él deben seguir. Muy bien, aquí vemos a Cristo como el verdadero profeta. Algunos le llaman el profeta como Moisés, no hay problema. Acá le hemos colocado el verdadero profeta, el profeta de Dios, que Dios levantaría. Se refería al Mesías. Otra vez, la literatura aquí es narrativa histórica. Narrativa histórica. Y también el propósito, colocar el fundamento de las Escrituras como una prioridad en el establecimiento del reino de Dios. Colocar el fundamento de las Escrituras como una prioridad en el establecimiento del reino de Dios. Muy, muy importante. Esto lo iba a entender Israel más adelante. Por eso en el periodo intertestamentario Israel se volvería el pueblo de la Escritura. Luego Pablo en Romanos 3 diría, a ellos les fue confiada que la palabra de Dios, el pueblo de la Escritura. A donde ellos iban ya, ellos andaban con la Escritura, ¿sí? Ellos aceptaban todo lo que era conforme a la Escritura y una prueba de ello eran los judíos de Berea. Todo ya era por testimonio de las Escrituras. Y aquí ya comenzaría a nacer ese celo, ese pilar que Dios estaba colocando, las Escrituras, las Escrituras. ¿Quién es el autor de estos 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés. Ahora, algunos no están de acuerdo con esto. Y no, Moisés no fue, dicen ellos. Se dan de muy eruditos y dicen, no. Piensan que saben más que Jesús, porque Jesús dijo, ¿quién escribió la ley? Jesús lo dijo, Moisés. Moisés la escribió, la ley de Moisés. Moisés escribió de mí. Jesús una y otra vez dijo que el autor era Moisés. Pero los grandes eruditos del día de hoy dicen, no fue Moisés. ¿Y en qué se basan para decir que no fue Moisés? Dicen ellos, no, porque al final de Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. Entonces, ¿cómo va a escribir Moisés si ya estaba muerto? ¿Cómo va a él escribir si ya estaba muerto? Pues no puede escribir de su muerte, de su sepultura y de lo que pasó después. Ay, Señor. Es que, hermanos, cuando decimos que hay un autor de un libro bíblico, no nos referimos a que él literalmente con su mano estaba escribiendo. Para eso tenía que escribanos. ¿Me dejo entender? Y tenía, por supuesto, después un sucesor, que fue Josué. Así que Moisés dejó encargos de lo que deberían escribir tras su partida, porque él se despidió, él dijo lo que iba a suceder. Él dijo que iba a partir ya con Jehová. Así que él dejó encargado que terminen de escribir lo que se tenía que escribir y dándole algún detalle por ahí importante. Así que no hay problema, el autor sigue siendo Moisés. Es como Romanos, ¿no? Una vez me dice alguien, Romanos no lo escribió Pablo. Y yo le digo, ¿por qué? Mira acá que dice en Romanos 16, dice, yo Tercio que escribí la epístola. Ay, Señor. ¿Ves? No lo escribió Pablo, lo escribió Tercio. No, Tercio es el escribano. Pablo estaba dictando, pues, ay, Dios mío. Ya mejor me calmo, ¿sí, no? Muy bien, amados hermanos. Con esto vamos a terminar. Se está avanzando mucho, de a poquito, estamos siendo mesurados para no darle un calambre a su cerebro, así que tranquilos nomás, vamos a ir despacito, ¿ya?